Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Ricardo Gallegos, director general adjunto de Análisis Económico de HR Ratings. Ricardo, qué gusto tenerte en esta nueva temporada de Análisis Viva. Muchas gracias por la invitación, Salvador, siempre un placer. Oye, Ricardo, platiquemos. Pues comencemos más bien con el tema que nos tiene a todos pues comentando y hablando, que tiene que ver, pues desde luego, con los resultados de las elecciones. Y muy particularmente desde la visión y desde la óptica que tú traes. ¿Qué podemos esperar en términos de calificación? La volatilidad de repente nos genera ruido mental, ¿no? Ya no digas de los mercados, ¿no? Sino nos genera ruido mental y nos dicen, no, es que la calificación y es que el soberano. ¿Tú crees que la calificación esté comprometida? A lo mejor, desde luego, no por el Ejecutivo, que eso ya quedó muy claro, sino por cómo se está configurando el Congreso. Claro, mira, yo creo que hay varios factores que hay que precisar. Yo creo que un punto bien importante es el que comentas en términos de la volatilidad y esta incertidumbre que nos está rodeando a todos. Lo primero que habría que empezar como a aclarar y acomodar dentro de las ideas de la calificación crediticia de México son varias. Mira, la primera es, nosotros hicimos en HR Ratings la revisión en abril. Uh-huh. En abril ratificamos la calificación del soberano en HR BBB+, con perspectiva estable. Y había varios componentes y vamos a tratar de ordenarlos. ¿Qué traía esa calificación? Bueno, uno, los resultados de 2023. Eso, soberano, me estás soberano, diciendo. Sí, la calificación soberana. Sí. En 2023 vimos un buen resultado en términos del déficit de balance primario, uno relativamente pequeño, una trayectoria de deuda neta PIB ligeramente abajo del 50%, ingresos tributarios crecientes, un servicio de deuda relativamente ya manejado después de unas altas tasas de interés, inflación, por ejemplo, ya con una trayectoria descendente. Entonces, en términos generales, macros buenos. También integrábamos un poco lo que ya sabíamos como el resultado de 2024, que es un año bien complicado. Uh-huh. Integrábamos inclusive el déficit de casi 6% de la definición de balance primario en términos del PIB, casi un déficit del 6%, que no lo habíamos visto en muchos años, una deuda neta PIB ya del 50%. De acuerdo. Y en términos generales, pues ciertos retos derivado un poco de pues este gasto extraordinario, que así lo consideramos, para cerrar esta administración. Entonces, ya habían factores que estábamos incorporando. Si me preguntas incluso cómo veíamos el tipo de cambio al cierre, cuando lo hicimos en abril, a como estamos ahorita, nuestra estimación en la calificación de ratificación ya era 18.40. O sea, ya veíamos un poquito este términos de volatilidad y lo que se podía apretar hacia el cierre del año. Sin embargo, algo que quizás planteamos dentro de nuestro reporte es que teníamos que reconocer que había mucha incertidumbre acerca de los cómos. Los cómos de la nueva administración en términos de cómo reducir este balance deficitario. Cómo hacerlo sin una reforma fiscal. Cómo hacer que el gasto que de una manera ayudó o va a ayudar al crecimiento en 2024 no produjera un efecto de desaceleración para 2025. Sí. Que ese es un riesgo interesante porque creemos, inclusive lo planteamos en el reporte, cómo muchos están muy fijados en, es que tenemos que reducirlo al nivel que estábamos. La dinámica, el tamaño y el crecimiento de la economía mexicana da fácilmente para una reducción entre un 3.5 y un 3.7. Más allá de eso, probablemente tenga un efecto anticíclico en términos de crecimiento. Entonces, habría que ser un poquito más cauto con esos deseos inclusive. Ahora, algo que estamos intentando también capturar dentro del proceso de calificación es que, como tú dices, el escenario base se cumplió. Lo que probablemente no teníamos tan descontado, y nos incluimos como calificadora y yo creo que el mercado ha reaccionado así, es cómo quedó conformado el Congreso. Tenemos una clara mayoría relativa en la Cámara de Diputados, en la de Senadores todavía no, pero según las últimas estimaciones que
que leí, faltarían como 2 votos para tener una mayoría calificada, lo cual ya no suena tan complicado. Sí. Y esto abre un poco a lo que estamos viendo hoy, esta volatilidad en términos de esa incertidumbre y esa expectativa de qué es lo que se va a meter en este nuevo Congreso de una manera rápida en septiembre y cuál pudiera ser el efecto financiero. Si eso tiene un efecto financiero o en la calidad crediticia, es todavía incierto y te voy a explicar por qué. Un aspecto bien importante en términos de una calidad crediticia es, sí, hay elementos de gobernanza puros y duros, que no son los que más pesan, y están los elementos financieros. ¿Qué tendría que pasar para que un cambio constitucional de esta naturaleza impactara la calidad crediticia? Pues bueno, tendría que verse una reducción en el crecimiento del país, por lo tanto un mayor déficit, por lo tanto un mayor endeudamiento, impactar al servicio de deuda de una manera estructural y que, digamos, de una manera ligada, eso incida en la voluntad y calidad crediticia del soberano. Claro. Es ahí donde ves verdaderamente un efecto en la calidad crediticia. Entonces, en términos generales, esta incertidumbre lo que está provocando es pues, esta volatilidad y en algunos momentos, apasionamiento de asumir que cualquier reforma de facto tiene un impacto en la calidad crediticia del soberano. Habrá que esperar porque precisamente sí habrá temas de gobernanza que evaluar, indudablemente, pero el driver importante es cómo esas reformas o cómo esos cambios impactan en la calidad crediticia. Por lo tanto, te diría que lo que nosotros como agencia calificadora estamos esperando es precisamente lo que todavía no se define. Una ley de ingresos, un presupuesto de egresos, un plan nacional de desarrollo, por el lado de los cambios, qué es lo que se propone, cómo se propone y sobre todo cómo se va a instrumentar. La parte de ejecución probablemente será lo más importante. Para nosotros, en términos de análisis de riesgo, es muy importante, digamos, separar efectos. O sea, puede ser un efecto de volatilidad, puede ser un efecto estructural, puede ser un impacto mediático, con el cual pues a lo mejor todo el mundo nos aceleramos y perdemos la presión a ratitos. Exacto. Pero hay que discernir y empezar a darle pesos relativos, pesos medibles dentro de los procesos analíticos de todos los activos que evaluamos, ¿no? Justamente esa era también parte de la pregunta. Estas reformas, ¿cómo se pudieran expresar en términos de impacto en la calidad crediticia? Entiendo entonces que cuando nos dicen, no, es que va a bajar la calificación, no, es que este es un problema. Estamos hablando de un proceso de 6 o 7 pasos, para nada inmediatos, sino de mediano plazo, en donde a partir de esa detonación se pudiera quizás dar este proceso, ¿no? Esta reducción en la calidad. Claro. Mira, yo te diría que algo importante es cómo se instrumenta y cuáles son los impactos que van cayendo, digamos, de alguna manera encadenados. Dentro de las propuestas que aparentemente se van a plantear en septiembre está la que ha sonado mucho, que es la del Poder Judicial, y otras series de reformas constitucionales que van más relacionados a temas de bienestar. Bueno, en estos últimos te diría que el efecto que se tiene que evaluar es en realidad cómo se incorpora dentro del gasto del sector gubernamental y si tiene un impacto en balance o no. Hay programas que ya se otorgan como tal, que no están en el rango constitucional, pero ya se erogan. Esos en términos financieros tienen un efecto neto. O sea, en realidad lo que va a pasar es que al subirlos a rango constitucional ya no vas a poder no erogarlos en el futuro, lo cual tiene un efecto en el espacio fiscal del soberano, es decir, entre tus ingresos y tu gasto, cuánto tienes, digamos, etiquetado y cuánto tienes libre. Ese es el efecto de ese tipo de reformas, ¿no? Podrá tener un tema otra vez, de gobernanza, de si es positivo, negativo, etcétera, en términos de seguridad. De efecto mediático. Claro, ¿sí? y muy importante, probablemente el más importante. Sí. Pero financieramente hablando, ahí lo vas a medir. Desde el punto de vista del Poder Judicial, creo que hay varios aspectos que hay que considerar. El principal es esta reforma, de alguna manera, cómo es, un poco los detractores, cómo es que aísla o cómo es que le quita de alguna manera esta digamos, inviolabilidad entre poderes. Pero otro tema muy diferente es un tema de elección popular y si tenemos una buena o mala experiencia, cuál es el perfil idóneo y cuáles son los riesgos a los cuales nos sometemos. Pero eso tiene un efecto, te diría que mucho más
digamos que pausado hasta ver si es un efecto financiero, que probablemente no lo sea, o si es un efecto más bien de gobernanza y si efectivamente en la instrumentación podemos correr más o menores riesgos. Es ahí donde vemos un poquito el tema. Pero en términos de costo, esto que estamos viendo, por ejemplo, ya tiene imágenes claras acerca de esta incertidumbre. Por ejemplo, el tipo de cambio, si quieres ahorita lo platicamos, sí, que ha sido como la moneda de cambio últimamente, pero también, por ejemplo, el servicio de la deuda del soberano. O sea, si me preguntas cómo lo podemos reflejar, pues la colocación del bono M a 30 años tuvo que tener un premio por ahí como de 51 puntos base respecto de la subasta de hace 2 meses. Entonces, ahí simplemente ya ves cómo el soberano, pues para colocar ese financiamiento, pues ya tiene que pagar un costo de deuda pues un poquito más alto. No fue para todas las figuras de colocación, pero llama la atención en el bono de 30 años, que es a un periodo, pues el periodo más largo que existe, pues como el inversionista sí percibe un cambio de riesgo y sí exige una prima diferente por llevarse ese papel, ¿no? Oye, platiquemos justo de tipo de cambio, porque pues es lo que está también en el día a día. Nos sorprendió durante todo el proceso electoral ver un tipo de cambio, pues de hecho, hacia la baja, ¿no? Claro. Mostrando o con una frialdad, por así llamarlo, muy particular. Hubo un movimiento el lunes siguiente de las elecciones. ¿Ustedes cómo pueden esperar o qué esperan para lo que resta del año en temas de tipo de cambio? Claro, mira, te diría que el primer punto es, inclusive lo platicamos al inicio, dentro de la calificación ya asumíamos que este peso fortachón que vimos durante varios meses finalmente iba a tener que ceder un poco al tema de mercado, ¿no? Y al tema de mercado me refiero un poco a las noticias, un poco al medio y la profundidad de nuestro mercado, que afortunadamente es un mercado muy transable el peso, pero eso también tiene sus ambivalencias. Hoy estamos viendo esa ambivalencia. O sea, cómo los capitales en el mercado de la moneda mexicana se puede mover muy rápidamente. Y eso es justo lo que estamos viendo como respuesta. Ahora, este tipo de cambio nosotros, te decía, lo veíamos ya a niveles de 18.40, que nuestra estimación ahorita es que puede estar inclusive fluctuando por arriba y por abajo, pero alrededor más o menos de ese 18.40. Okay. Es una de las variables más difíciles de pronosticar porque obedece sobre todo a expectativas y obedece incertidumbre. Y hoy justamente estamos hablando de esas dos palabras de la manera más amplia, ¿no? Expectativas, incertidumbre. Y algo que estamos dentro del equipo de análisis incorporando también es que en el timeline de aquí a que acabe el año, probablemente vamos a tener que vivir con esta volatilidad. Alrededor de 18.40 es nuestra estimación, con algunos picos y con algunas bajas, pero vemos líneas en el tiempo en la cual esto puede seguir moviéndose. Ejemplo de ello, no sé, mañana anunciarán probablemente el gabinete legal. Eso puede traer un tipo de volatilidad, inclusive tranquilidad, puede ser, pero puede traer ese tipo de puntos. En septiembre veremos que finalmente qué se presenta en términos de reformas constitucionales y cuáles se aprueban o cómo se aprueban. Pero la narrativa va a ser importante. Creo que es un punto importante donde el actual gobierno puede tener esa generosidad de, a pesar de no tener que hacer el esfuerzo, presentar unas propuestas muy pensadas, abiertas, y si se lo permiten ellos, quizás con algunos cambios que pueda favorecer la propuesta aprobada finalmente. Sí. En octubre tenemos como tal el cambio de gobierno y la narrativa de la presidenta va a ser importante. Escucharla acerca de los temas importantes que preocupan al país, acerca de cuáles son los proyectos estratégicos, acerca de cómo va a ser la relación público-privado, energía, muchos temas que esa narrativa puede también acarrear tipo de cambio. En noviembre tenemos la elección de Estados Unidos, que no es un tema trivial. No. Depende, sea el candidato republicano o demócrata, pues México, a pesar de ya no ser, digamos, la moneda de cambio en la narrativa política de las elecciones en Estados Unidos, como lo fue quizás en el periodo pasado, todavía tenemos temas importantes de migración, narcotráfico, nuestra relación con China, que resultó incómoda, complicada, la revisión del tratado para 2026, que está muy relacionado quizás, o puede llegar a estar muy relacionado a las propuestas de cambios constitucionales. Y bueno, y en noviembre también tenemos la aprobación del paquete económico, que es justo donde
diciembre vamos a dar esa primera luz de si vamos por esta consolidación fiscal, la vamos a apretar, no la vamos a apretar, vamos a ir por más deuda, cuál es nuestra expectativa. Entonces, si lo ves, de aquí a diciembre tenemos muchos elementos para una volatilidad en el tipo de cambio. Y justamente, y si te parece que bien con esto podemos ir cerrando, ¿qué retos crees que enfrenta México desde el punto de vista económico, político? ¿Cómo ven, cuáles son sus últimas estimaciones macro? Creemos que hay 4 puntos muy importantes para lo que viene para México. Uno, y están altamente interconectados, la capacidad de consolidación fiscal. O sea, evidentemente el gobierno va a tratar de reducir este déficit y lo importante será cómo. Porque si bien podemos reconocer que este pico de déficit en 2024 puede relativamente cerrarse, habrá que ver entre ingresos y gastos cómo arman esa combinación. La continuidad de los funcionarios ayuda mucho, yo creo que es un factor muy positivo hacia adelante para el gobierno entrante, pero esa capacidad de consolidación fiscal es el reto número 1. Segundo, y hay que también relacionarlo al primero, es el paquete económico de 2025. Estamos escuchando, por ejemplo, y está dentro de nuestro escenario base, que no hay una reforma fiscal, pero el espacio fiscal entre lo que recibimos y lo que estamos comprometiéndonos a erogar, llamemos programas sociales, llamemos becas, llamemos pensiones, va a ofrecer ciertos retos que va a requerir soluciones innovadoras. ¿Y a qué voy por esto? Por ejemplo, hemos tardado muchos años hablando de que tenemos una economía con una alta informalidad. Uh-huh. Y hemos atacado, sí, los grandes deudores, check, lo hicieron y lo hicieron muy bien. Hemos atacado créditos fiscales y ha sido una verdadera gran resultado en términos tributarios en los créditos fiscales. Pero todavía, por ejemplo, como soluciones también podría estar el tema de cómo hacemos una sociedad mexicana donde más personas estén en la formalidad. Estamos por arriba del promedio de muchos países latinoamericanos, o sea, en términos de informalidad. Ese puede ser un reto importante. Pemex también va a ser algo que va a ejercer un nivel de presión importante en el soberano, porque es una empresa que dentro de la narrativa de esta administración y de la que viene es muy importante. El apoyo, la refinería, etc. Entonces, dentro de esa narrativa, tú tienes una empresa altamente endeudada con problemas no solo de solvencia, sino de liquidez. Y donde quizás el problema más importante es que este plan de negocios en realidad nunca convenció o no ha dado el tiempo de dar frutos. Claro. Después de 6 años, lo cual sigue siendo un reto, pero probablemente es también de los aspectos finos e importantes sobre los cuales habrá que poner los ojos. Ahora, y como variable muy general, te diría que el crecimiento económico. O sea, estamos inmersos dentro de un proceso de desaceleración normal, mundial, no es de México, pero tenemos también un efecto positivo del nearshoring que tiene muchas expectativas, pero que también, derivado de los cambios legales, genera incertidumbre. Por lo tanto, justo en ese punto habrá que estarlo monitoreando. Los conflictos geopolíticos, como siempre, México, al igual que cualquier país en el mundo, está expuesto a estos fenómenos y pudieran o no agravarse en algún punto de la vida. Seguimos teniendo básicamente los mismos, pero eso no descarta que puedan desatarse más o agravarse los que ya tenemos. Uh-huh. Y los cambios estructurales de política pública. Esos son, en general, los 4 puntos sobre los cuales habría que fijarnos. Y relacionado al primero, y relacionado quizás al tema del crecimiento económico, en HR Ratings hacemos actualizaciones trimestrales. ¿Qué preveíamos en la calificación inicial, el primer trimestre? Ahí estábamos diciendo que el crecimiento de México lo veíamos con un 2.5% anual. Con los datos actualizados, con los cuales, vamos reformulando los modelos, hicimos una reducción de 2.5 a 2 para el cierre de 2024. Empieza a apretarse. O sea, esa es, con la información más reciente a nivel secundario y terciario se ve como la expectativa del crecimiento empieza a apretar, lo cual lo relaciona mucho al reto. Uh-huh. En términos de la inflación, habíamos previsto un 4.05, la subimos a 4.15, que habla un poquito de la resistencia de la subyacente, bienes y servicios, cómo se ha comportado, etc. Tasa de referencia con Banxico. La teníamos en 10.25,
la subimos a 10.50. ¿Por qué? Porque esperamos que, digamos, la trayectoria de la tasa de política monetaria ya no sea tan alegre como la habíamos visto, claro. Lo cual va en consonancia prácticamente en todo el mundo. Son pocos los países que tienen una trayectoria tan acelerada. México en particular se ha detenido, lo ha hecho muy cautelosamente porque tenemos una dependencia muy clara con la economía americana y ese diferencial siempre hay que cuidarlo, ¿no? El tipo de cambio, como les platicaba, 18.40, lo mantenemos de momento y vemos algunas otras variables que van a traer movimientos. Por ejemplo, el PIB de Estados Unidos lo estimamos con un crecimiento, lo dejamos en 2.30, lo teníamos en 1.80. La inflación en Estados Unidos la subimos a 3.15, que viene de 2.56, lo cual está muy relacionado a los probables movimientos de la Fed, que se relacionan justamente con los movimientos del Banco Central. Entonces, se ve un escenario que va a dar mucho de qué hablar. 2024 sabíamos que era un año complicado en todos los sentidos, pero habrá que transitar, yo creo que justo con eso, con tranquilidad y ver y darle los espacios adecuados cuando tengamos que entrar con dar avisos y mensajes correctos, pero basados en información. Eso yo creo que es lo más importante. Oye, pues si te parece bien, ponemos una liga de este documento de ustedes en las notas del podcast para toda la gente que esté interesada en pues, consultar esta información y darle seguimiento a las actualizaciones que seguramente estarán haciendo durante las próximas semanas. Un placer, claro que sí. Ricardo, muchísimas gracias por el análisis. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y que nos des pues, esta brújula tan importante en estos momentos. Siempre un placer. Muchísimas gracias. Él es Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Ratings. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.